Pues mis hermanos, estamos aquí compartiendo toda la palabra de Dios. Creemos que es eficaz, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Toda la escritura le inspiró para que seamos llevados a la madurez y prepararnos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y como siempre te digo, el mayor problema de nuestros días desde Génesis, desde la misma creación en la caída del hombre, fue con que Dios ha dicho, ¿verdad? Y el hombre creyó esa mentira. No, Dios miente. Lo que Satanás dice es verdad. Lo que mi corazón perverso dice es verdad. Y esa es la eterna lucha. Y nosotros que hemos creído en el Señor sabemos que no es así. Que Dios es eterno y su palabra es nuestra máxima autoridad. Y si la escuchamos, la ponemos por obra, la creemos, nos disponemos a entenderla, nos disciplinamos a buscarla por el Espíritu Santo en nosotros que está vivo, ¿verdad? Que hace viva esta palabra, nos transforma, nos santifica, nos liberta, nos da ojos para ver lo que Dios quiere que veamos. Y estamos en este último libro del canon bíblico llamado Apocalipsis, como te he dicho, un libro muy abandonado y mal interpretado. ¿Por qué? Porque Satanás y sus enemigos están comprometidos con adulterar y calumniar la escritura. Pero sabemos nosotros ya a estas alturas que Dios ha inspirado Apocalipsis como toda la Biblia. Sí es un libro profético, sí hay simbolismo, pero si aplicamos las reglas correctas de observación, de interpretación y de aplicación, podemos entenderlo y aplicarlo de la manera correcta, ¿verdad? En una interpretación literal. Creemos que dice literalmente lo que dice, a menos que la misma escritura te diga que no lo es, ¿verdad? Y sabemos esto, ¿no? Que no debemos simbolizarlo. ¿Qué es esto? Cuando lo queremos hacer cuadrar con una idea preconcebida, con alguna doctrina preconcebida, con algún prejuicio u opinión. Queremos venir a la escritura con un corazón sencillo, ¿verdad? Y no decir que lo que dice no es lo que dice, sino sencillamente recibirlo. ¿Cuál es nuestro texto para memorizar en Apocalipsis? Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es un libro de bienaventuranza, ¿no? Y bueno, recapitulando un poquito, porque vamos entrando a cosas muy difíciles en Apocalipsis, muy fuertes, ¿no? Dios la escribe ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿A quién escribe este libro? En primer lugar, a Juan, ¿verdad? A Juan le revela, el último de los apóstoles, en un tiempo muy duro. Él estaba en esta isla rocosa llamado Patmos, como preso político, ¿verdad? En un tiempo donde la iglesia, la mayor parte de la iglesia estaba siendo infiel, ¿verdad? Solo había unas cuantas que estaban siendo fiel, y para eso el Señor escribe este libro. Debemos recordarlo. El Señor está escribiendo este libro para darnos esperanza, pero al mismo tiempo para amonestar a una iglesia infiel. Nosotros debemos de saber cuál de las dos estamos, ¿verdad? Apocalipsis está para darnos ánimo, está para amonestarnos y para advertirnos. ¿Te acuerdas? Solamente de 7 iglesias, 2 estaban siendo fieles. Pero el resto de ellas o estaban corrompiéndose, o ya estaban muertas, o estaban tan tibias que producían asco al Señor. Y en el tiempo en el que estamos viviendo, Apocalipsis, mis hermanos, es un libro muy importante. No debemos cerrarlo. Es más, después de esto no quiero dejar de alguna manera de seguir predicando la profecía, lo que viene. Más del 30% de la Biblia habla de profecía, de lo que está por venir, y nosotros debemos entenderlo. Porque un buen sector de la iglesia está casada con el mundo. Está acomodándose al mundo, a su éxito, a ser aceptado por un mundo que aborrece a Dios. Está comprometiendo la verdad, está negando a Cristo, la palabra, está abrazando la mundanalidad y no cree en la profecía bíblica, está cerrando la escritura. Lo que dice literalmente en Romanos, deteniendo con injusticia la verdad. Y Apocalipsis, como dice aquí, debe ser una bienaventuranza. Te lo repito, es nuestra carta magna de victoria. El pecado y la injusticia finalmente van a ser juzgados. Satanás va a ser quitado, el usurpador. Cristo va a ser exaltado. Sabes que muchas de las promesas a Jesucristo están aquí. Por todo lo que hemos vivido hasta ahora, hoy Jesucristo y el nombre de Dios es vituperado por todos lados. Apocalipsis nos dice que en este tiempo va a llegar el tiempo en el que el nombre de nuestro maravilloso Cordero va a ser reivindicado. Y el reino de las tinieblas va a ser aplastado. Y el reino de Jesucristo va a ser instaurado. Por eso es que este libro debe convertirse en la fuente de nuestra mayor esperanza, mis hermanos, junto con toda la Biblia, claro. Y debe convertirse también en nuestra fuente de motivación para ser fieles al Señor, para andar en santidad,
para caminar en pureza, para amar su palabra, priorizar nuestro tiempo para conocerla, invertir tiempo, todo el tiempo que podamos, hasta esperar con gozo que Jesucristo, que también lo prometió claramente, venga por nosotros. Y eso podría suceder en cualquier momento en el rapto. ¿Y por qué menciono esto, mi hermano? Porque si tú estás muy acomodado esta vida, si amas este mundo y sus deseos, si todo lo que haces es vivir buscando tu mejor vida ahora y satisfacerte a ti mismo, si tú estás creyendo la mentira de que Cristo vino a crucificarse, vino a morir en la cruz para darte lo que desean tus ojos, los apetitos de tu carne y la soberbia de los logros temporales, si solamente estás creyendo que Cristo y la iglesia es un medio para alcanzar un fin, para alcanzar un cielo en esta tierra caída y encontrar felicidad nada más en dinero, en cosas materiales y temporales, si estás mezclando la filosofía de este mundo y quieres mezclarlo con la verdad de Dios, ¿sabes qué? Apocalipsis, lejos de ser esperanza para ti, te va a llenar de terror. Es más, te va a resultar una pesadilla, porque justamente Dios nos está en su misericordia revelándonos el futuro de la destrucción total de este mundo y de todas esas cosas. El sistema de este mundo, los estándares de este mundo, los deseos de este mundo. Y si tú estás tan abrazado a ellos, te va a resultar una pesadilla que te digan y te lo quiten. Y si no tienes tu amor en el Señor y en la palabra, no tienes nada. Por eso es importante esto, mi hermano. Cuando estemos viendo estas trompetas, donde se ven cosas terribles, tu reacción, ¿verdad? Tu respuesta a Apocalipsis revela lo que realmente amas. Si te amas a ti mismo, si amas tu vida o amas al Señor. Lo que realmente crees, la falsa religión de este mundo, que todo va a seguir siendo igual para siempre y no va a pasar nada. Que este mundo temporal es lo que dice, es verdad. Y no vas a creer lo que la eternidad nos muestra. Juan dice, primera de Juan, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si esto es así, vas a ser de los que mejor se tapan los oídos, de los que, ay no, y cuando se acabe Apocalipsis regreso a la iglesia. No, mejor ya no vengo a la iglesia, no están hablando de cosas que me hagan sentir bien, mejor cierro mis ojos, ¿verdad? Entonces, tu reacción va a hablar directamente de lo que realmente adoras y crees, ¿verdad? Y si es así, no va a ser agradable para ti. Segunda de Timoteo 4:3, ¿te acuerdas? Podría ser de ese grupo, le pido a Dios que no, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera, no sufrirá la sana doctrina, o sea, no la soporta. Ay, no, eso está muy fuerte. Ay, no, ese cuate habla muy duro. No. Dice, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír o que les rasquen el oído, rechazarán la verdad e irán detrás de mitos, ¿verdad? Que es ficción, fábulas, algo que no existe, ¿verdad? Algo que surge de la imaginación y del estómago de falsos maestros que saben cómo manipularte para sacar provecho personal. Entonces, solo la Escritura es verdad, mis hermanos. Y lo que nos está mostrando es eso, que viene el juicio, que no vamos a permanecer en este mundo. Y eso lo sabemos, mi hermano. Nadie es eterno en esta tierra. Por eso tenemos que estar listos. ¿Por qué hago hincapié una vez más? Porque si el capítulo anterior no te trajo pensamientos agradables, ni lindos, ni pacíficos, lo que estamos por ver es más duro todavía. Pero acuérdate, otra vez lo repito, la Escritura es como medicina. La medicina no siempre sabe bien, ¿verdad? Sabe feo. Lo que es más, es agresiva contra las infecciones. Así es la verdad. Es agresiva contra mis apetitos pecaminosos, mi hermano. Pero como la medicina, si yo me la tomo a largo plazo, ¿qué me trae? Sanidad, paz, descanso, ¿verdad? Salvación. Y dime si no es lo que buscas si estuvieras enfermo. ¿Qué buscas cuando estás enfermo? ¿Nomás que te apapachen y que te den calenturas de 40 o 90, 90, no, de 120 grados? No, ¿verdad? Que nomás te den aspirinas para que se te quiten los síntomas. No, estás buscando que te quiten la enfermedad, no que te des enfermedad y que te den cosas y que de todos modos esa enfermedad te deteriore hasta matarte. Entonces, aunque sea directa y agresiva, necesitamos la verdad, mis hermanos. Si en verdad queremos ser libres, si en verdad queremos ser salvos, el amor verdadero, recuerda eso, el amor verdadero, no este amor falso que venden, ¿verdad? Que está basado en egoísmo y en pecado. No, el amor verdadero siempre te dirá la verdad, aunque lastime. Fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Acuérdate, todas estas cosas que estamos estudiando en Apocalipsis están muy cerca. La iglesia está por ser arrebatada. ¿Cuándo exactamente? Yo no lo sé, ni nadie lo sabe.
pero por lo que estamos viendo puede ocurrir en cualquier momento y tenemos que estar listos. Ya no es tiempo, mis hermanos, de jugar la religión, es tiempo de estar de pie y listos, ¿verdad? No debemos tomar a la ligera Apocalipsis y pasarlo de noche como muchos otros libros, porque no es para tiempo muy lejano, está muy cercano. Ahora, dicho esto, recapitulando, bueno, la iglesia ya fue arrebatada, el Jesucristo, el heredero oficial, ya tomó el rollo, lo está abriendo, está por expulsar a Satanás. Ya comenzaron la tribulación y la gran tribulación, ya fueron abiertos los 4 primeros sellos, sacaron los 4 primeros jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Los primeros 5 sellos son la primera parte de estos 7 años de historia humana. Ya apareció el falso Mesías, que es el anticristo, del cual hablaremos más adelante. Ya llegó la guerra, la hambruna, la enfermedad, la muerte, la oración por venganza. Ya se desató la ira de Dios en el 6º sello, ¿verdad? Llegó el terror del mundo. Y en medio de este caos ya vimos cómo el Señor muestra su misericordia, ¿verdad? Al sellar a sus siervos, los 144,000 primicias de su pueblo elegido, los judíos, quienes van a sobrevivir hasta el final, ¿verdad? Quienes se la van a pasar durante todo este tiempo predicando el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? De su testimonio millones van a creer, millones, ¿verdad? Claro que el costo va a ser que morirán por el martirio, pero aún esta muerte va a ser misericordia, porque en la tierra no hay nada disfrutable ya, ¿verdad? Van al descanso de un bienaventurado. Y la semana pasada comenzamos a ver los sellos abriéndose a partir del las trompetas a partir del 7º sello. Comenzamos a verlas, ¿verdad? La cual trae el final de Dios, ¿verdad? Las trompetas a su vez traen las 7 copas finales. Y todo esto va a ir ocurriendo en algún momento de la segunda parte de la tribulación. Y vimos cómo las 4 trompetas primeras fueron el juicio al mayor ídolo de este mundo. El culto a la religión, el culto a adorar la creación, la madre tierra. Pero todos estos asuntos ya lo vimos, del cambio climático, todo este asunto que están utilizando como arma política. Pero vimos cómo antes de comenzar a sonar las trompetas hay un silencio total en el cielo cuando se ve el rollo abierto, al ver lo que se avecinaba. Se le dan las 7 trompetas a los ángeles y anuncian, los cuales van a anunciar y desatar los nuevos juicios de Dios. Y una vez más el Espíritu Santo nos muestra cómo están ligadas a las oraciones de los santos. Señor, que ya tu nombre sea glorificado, que tu reino ya venga. Y Dios responde, ¿verdad? El ángel toma este incensario, le echa más carbones del altar de oro, lo lanza a la tierra y se desatan truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Las 4 primeras trompetas destruyen la 3ª parte de la creación, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La primera trompeta que juzga, la flora y la fauna. Primero cae granizo y fuego mezclados con sangre. La segunda, ¿qué sucede? Hace caer este probable meteorito o asteroide al mar, lo convierte en sangre y mata la 3ª parte de los seres vivos y destruye la 3ª parte de las embarcaciones. La 3ª trompeta, ¿qué hace? Contamina el agua dulce, ¿verdad? Es quizá un cometa que se deshace, los fragmentos contaminan el agua, los manantiales, los lagos, los ríos, y ya el agua potable no se puede tomar porque se convierte en veneno. La 4ª trompeta que juzga, la luz solar, la luz de las nubes, la luz de las estrellas en una 3ª parte, ¿verdad? Como que hubo una cierta recuperación, pero una vez más queda juzgado. Y finalmente, ¿cómo termina este capítulo 8? ¿Te acuerdas? Con una advertencia. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí al ángel volar por en medio del cielo diciendo a una gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sanar los 3 ángeles! ¿Y te acuerdas lo que es un ay? Una expresión de juicio, destrucción y condenación. Entonces lo que nos está diciendo es que es como en ascendencia. Ay, 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 va ascendiendo, va desatándose más y más la ira de Dios y con más intensidad, ¿verdad? Y el día de hoy, en esta 5ª trompeta, ahora antes de esto, ¿verdad? Esto sucede sobre el mundo, pero sobre los incrédulos. Y el día de hoy, en la 5ª trompeta, vamos a ver algo importante: la verdad de la maldad, ¿verdad? La vamos a ver, la maldad sin máscaras. ¿A qué vino Satanás, mi hermano? A robar, a matar, a destruir. Y eso es lo que trae esta 5ª trompeta: robo, muerte y destrucción. Porque ese siempre va a ser el resultado final de las acciones de Satanás. Y hoy vamos a ver cómo el placer efímero que la maldad ofrece es solo un cebo, que en realidad todos estos que hacen pactos con la muerte y con Satanás están siendo engañados, porque Satanás no ama a nadie,
ni tiene ninguna intención de beneficiar a nadie. Lo único que realmente ofrece es corrupción, destrucción y al final condenación eternas. Y hoy vamos a ver lo que realmente un demonio hará cuando se le da cierta libertad. Hoy vamos a ver lo que sucede cuando los poderes demoníacos son soltados por el Señor como parte de su ira derramada. Y a diferencia de los sellos y de las 4 trompetas anteriores, este juicio ya no es físico solamente, ya es un juicio espiritual y ya está dirigido exclusivamente a los incrédulos, a los seres humanos. Y yo le pido a Dios esto, ¿verdad? Que hoy entendamos que el precio de amar la injusticia, el precio de entregarte a tu naturaleza pecaminosa, el precio de creer las mentiras de este mundo diseñadas por Satanás es demasiado alto. Y que hoy salgamos de aquí diciendo, no, yo necesito practicar verdad y necesito dejar de amar mis tinieblas, ¿verdad? Por eso yo titulé este mensaje y lo dejé con literalmente 3 títulos, ¿verdad? Y escoge el que tú quieras. La quinta trompeta, la maldad sin máscaras, un llamado más al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es. Vamos a darle lectura del 1 al 12. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. De las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían sus corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Checa la palabra cómo cada vez que surge, porque cuando dice cómo está dándonos también la clave para decirnos que está queriéndonos decir una cosa más, la misma Biblia. Y bueno, en primer lugar, mi primer punto es este: Satanás es desterrado a la tierra y se le da mayor autoridad. Dice el versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Bueno, aquí estamos viendo al quinto ángel tocando la trompeta y lo que ve Juan es esta estrella cayendo del cielo a la tierra. Algo importante es que en el siguiente versículo, por el artículo que se le da, dice que se le dio, ¿verdad? No está hablando de un objeto inanimado, está hablando de otra cosa, ¿verdad? Está hablando de un ser a quien se le está concediendo cierto poder, ¿verdad? ¿A qué te recuerda esa estrella cayendo del cielo? Bueno, a Satanás, ¿verdad? Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos cuando veían que Satanás, que los mismos demonios se les sujetaban ahí en Lucas 10:18, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿quién es esta estrella? Satanás, ¿verdad? Ahora, esta caída que Juan está mencionando no es la caída original de Satanás, porque esta sucedió muy al principio de la creación. Él quiso ser como Dios, fue degradado de su gloria, de su belleza, de su servicio y fue convertido en el príncipe de las tinieblas. Y desde entonces ha sido eso, ¿verdad? Un demonio, el príncipe de la potestad del aire o de esta atmósfera del mundo donde vivimos. Fíjate, Isaías 14:12-15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate, el versículo 19 de ese mismo capítulo dice: pero a ti el sepulcro te ha vomitado como a un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado, ¿verdad? Así quedó Satanás desde aquel tiempo. Y hasta esta caída mencionada por Juan,
Satanás y sus huestes, aún estando degradados, tenían cierto acceso a Dios. ¿Qué estaban haciendo? ¿Verdad? Acusar constantemente a los santos. Lo vamos a ver en el capítulo 12, cómo lo menciona, que Satanás acusaba constantemente a los santos, a ti y a mí delante de Dios. Mira lo que hizo. Y provocar a ira a Dios en contra nuestra, así como lo hizo con Job. Si tú lo puedes leer en el capítulo 1, en los primeros capítulos de Job. Pero esta escena que estamos viendo aquí en Apocalipsis es parte de la escena del capítulo 12, donde Satanás va a ser expulsado definitivamente del cielo, ¿verdad? Nos va a relatar esto en el capítulo 12 con más detalle, que él va a arrastrar a un tercio de todos los ángeles del cielo, ¿verdad? Van a ser expulsados, que ya de por sí ya estaban caídos, ¿verdad? Ya eran ángeles corruptos, pero van a ser expulsados definitivamente del cielo. ¿Y qué crees? Van a ser mandados a la tierra por un tiempo corto, pero ahora van a habitar solamente aquí. Y eso, bueno, vamos a ver lo que va a suceder. Entonces, dice el texto que esto sucedió en esta caída de Satanás. El versículo 1b dice: y se le dio la llave del pozo del abismo. La llave del pozo del abismo. Bueno, esta siguiente parte del versículo nos muestra dos cosas. La primera es una llave. ¿Qué es una llave en la Biblia? Símbolo de autoridad. ¿Te acuerdas al principio cómo le llaman a Jesucristo? El que tiene la llave de David, el cual si cierra nadie abre, y si abre nadie cierra. Entonces, esta llave es sinónimo de autoridad, ¿verdad? Satanás no es soberano, no es este dualismo del mal contra el bien, no es que siempre se están peleando. No, hay un solo Dios soberano, eterno. Satanás es su siervo, ¿verdad? Y Satanás no se mueve sin la soberanía de Dios. Dios le tiene que dar cierta autoridad, y este es el caso. Le da autoridad limitada sobre todos los demonios por un periodo de tiempo, para que él y sus demonios hagan lo que saben mejor hacer: engañar, corromper, matar, robar y destruir, ¿verdad? La segunda es el pozo del abismo, ¿verdad? Aquí tenemos este Satanás caído, se le da autoridad, y este pozo del abismo, ¿verdad? ¿Qué nos muestra este lugar? En primer lugar, que no todos los ángeles caídos o los demonios andan sueltos en esta atmósfera. Hay un grupo de ellos especial que por su maldad, su naturaleza y su perversión tan depravada, el Señor los tiene en una prisión y los va a soltar para ese tiempo. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Otra vez está hablando de este lugar, el abismo, el pozo del abismo. Ahora, la Biblia menciona especialmente dos lugares cuando se refiere al infierno, ¿verdad? Uno de ellos es el abismo mencionado aquí, y el otro es el lago de fuego. ¿Qué es el abismo? El abismo es una prisión preventiva, por decirlo así. De hecho, cuando llegue el milenio, ahí va a ser encarcelado Satanás durante 1000 años. Obviamente sigue siendo un lugar de terrible castigo, y es un lugar donde los demonios no quieren ir. Por ejemplo, cuando el Señor se encuentra con el Gadareno, ¿verdad? Y con toda esta legión, ¿verdad? Les dice: no nos mandes al abismo, por favor, mejor mándanos a esos cerdos. O sea que Él les dice: no nos juzgues antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, ni los demonios quieren estar ahí, quieren andar sueltos, ¿verdad? Todavía en esta tierra. Pero esto nos enseña varias cosas: que el infierno y el abismo, en primer lugar, no están bajo el dominio de Satanás. Esto es una mentira que mucha gente cree, ¿verdad? Que el infierno, pues como es el infierno, entonces se ha de parecer a un antro de vicios, se ha de parecer a un taibolero. Oye, pues mándenme. Nada que ver, ¿verdad? El infierno y el abismo son lugares de castigo terrible. Son cárceles custodiadas por Dios y sus ángeles. Entonces, eso es algo que debes quitar de tu mente. La influencia de Satanás, su reino no está en el infierno, no, ahí es su lugar de castigo. Su reino está hoy aquí, en este reino de tinieblas. El príncipe de tinieblas está en esta tierra, donde está influenciando constantemente con todo lo que estamos viendo: falsa religión, falsas filosofías demoníacas, ¿verdad? Mentiras y demás, ¿verdad? Pero el lago de fuego, a diferencia del abismo, es un lugar de castigo definitivo, que vamos a estar viendo cuando veamos el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y ese lugar va a ser lanzado al final por la eternidad: Satanás, sus huestes y todos los incrédulos por la eternidad, ¿verdad? Los judíos, por ejemplo, se referían al infierno como el Gehenna, ¿verdad? El basurero que había allá en Jerusalén, un lugar donde nunca se apagaba el fuego, donde el gusano no moría y donde había el rechinar de dientes. Por eso el Señor lo llama así. O a veces menciona a las tinieblas de afuera, el rechinar de dientes, ¿no? Entonces, este es el pozo del abismo, y ahí hay ángeles
que están en prisión, ángeles caídos. Todos estos demonios son ángeles caídos, ¿verdad? Que Dios creó y que se corrompieron. Pedro lo llama también el Tartarus, ¿verdad? Esta palabra griega que habla de las profundidades de la tierra donde se castigaba, según la mitología griega, a los dioses que se portaban mal y todo eso. No se parecen en nada, pero utiliza esta palabra, ¿verdad? Entonces ahí están, checa eso, porque ahorita vamos a ver qué hacen estos demonios, pero son los demonios más malvados y más viles y perversos que están aprisionados. ¿Por qué son malvados? Fíjate, Judas nos dice en capítulo 1, versículos 6 al 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, lo que estamos viendo ahorita. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, esa es una ilustración, ¿verdad? Son ángeles que abandonaron su propio dominio angelical y se entregaron literalmente al pecado sexual, ¿verdad? Esto lo puedes ver, por ejemplo, antes del diluvio en Génesis capítulo 6, donde dice que hubo gigantes en aquellos tiempos, que los hijos de Dios que representan ángeles, ¿verdad? Se pusieron a tener relaciones con mujeres, ¿verdad? Y de eso salieron gigantes de aquellos tiempos, ¿verdad? Una raza de gente malvada, ¿verdad? Todo lo puedes ver ahí. El Señor tuvo que destruir por completo toda esta generación perversa que hacen que suceda en aquellos tiempos cosas horribles, ¿verdad? Y esto de abandonar su propia morada habla precisamente como Sodoma y Gomorra, lo que nos dicen en Romanos capítulo 1, los hombres o las mujeres dejan el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, ¿verdad? Hablando del sodomismo o hablando del homosexualismo. Así pone este ejemplo Judas o Pedro, hablando de estos ángeles que rebasaron una línea todavía más perversa, ¿verdad? Tanto que el Señor los envía a estas prisiones de oscuridad, ¿no? En el capítulo 3 de Primera de Juan dice que Jesucristo fue a proclamarles victoria a estos espíritus encarcelados, ¿verdad? Los espíritus más malvados que van a ser sueltos en este momento, imagínate. Ahora, ¿qué hace precisamente Satanás con esta llave y autoridad que le están dando? Versículo 2 dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Acuérdate, aquí tenemos la palabra como, es algo para explicarnos. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, literalmente se abre la puerta de la cárcel, la puerta del infierno mismo. Un comentarista da este ejemplo. Es como si por todo el mundo le abrieran la puerta de la cárcel a todos los criminales más peligrosos, depravados y violentos, y se les diera todo lo necesario para que practicaran su maldad o lo que les gusta hacer sin ninguna restricción. Entonces, piénsalo de esa manera, las cosas que van a estar pasando en ese lugar. Si ya te parece terrible lo que pasa en cuanto a la ecología, ahora piensa en esto, ¿verdad? Si un demonio y Satanás de por sí son perversos, son malvados, son horribles, estos ángeles son lo peor de lo peor. Y Satanás con todas sus maquinaciones va a estar a cargo de ellos, para que roben, maten y destruyan, ¿verdad? Diestra y siniestra. Por eso esta época va a ser terrible. O sea, hoy en nuestros tiempos hay restricción. La maldad no corre. A pesar de que está toda la maldad como está, la maldad no corre como debería correr, porque el Espíritu Santo todavía está restringiendo la maldad del ser humano. Todavía la iglesia estamos aquí orando, ¿verdad? Todavía hay algo que la gente dice, no puedo ir más allá. Aún con toda la maldad que estamos viendo, el Espíritu Santo va a quitar esa restricción y se va a desbocar toda la maldad. Pero ahora imagínate llenando todo este lugar de demonios por todos lados, ¿verdad? Las obras de la carne magnificadas al 1000%, más violencia, más lascivia, más robo, más asesinato, todo se pone peor. Algo importante para aclarar también es esto, ¿no? Que el ser humano es malo en su naturaleza pecaminosa, porque hay quienes dicen, no, pues es que el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer aquello. Oye, vengan, háganme 2, 3, ¿cómo se dice? Exorcismos para que ya se me quite esto del alcoholismo. Exorcícenme para que ya no sea yo tan lascivo. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso dice la Biblia, que cada ser humano de su propia naturaleza pecaminosa es seducido y atraído, ¿verdad? Esa es otra cosa. Acuérdate, 3 enemigos. Perdóname. 3 enemigos: mi carne, Satanás y el mundo, o su influencia del mundo, ¿verdad? Esos son mis 3 enemigos a los cuales Dios me ayuda a vencer. Cuando yo estoy en Cristo, tengo el Espíritu Santo en mí, y con la cual yo puedo vencer al pecado en mí. Eso tenía que hacer esa declaración.
esa aclaración, ¿verdad? Pero sí, definitivamente en este tiempo, sin esa restricción, la gente desbocaba su propia carnalidad, más la influencia demoníaca, ¿verdad? Empujando mentiras, argumentos, ¿verdad? Empujando a la gente a hacerlo, ¿no? Entonces eso es importante. Nosotros hoy en Cristo tenemos la libertad del pecado. Podemos ser libres del pecado, cualquier pecado que sea, cualquier adicción que sea, podemos ser libres. Un no creyente está esclavizado a su pecado, pero valdría la pena hacer esta aclaración. Ahora, ¿qué sucede cuando la puerta del infierno es abierta? Comienza, dice Juan, ve como un humo, como el humo saliendo de un horno, ¿verdad? No es un horno, pero nos está explicando esto, ¿verdad? Imagínate, el humo de este abismo cerrado por milenios de pronto se abre. Ya la tierra está oscurecida, ¿verdad? Solo está funcionando a un 60% la luz, y todavía este humo sale y tapa el sol y tapa el medio ambiente. No me imagino esto. Yo creo que es ese tipo de películas que vemos, pero todavía peor, ¿verdad? Y es la corrupción del infierno, saliendo de este humo, corrompiendo y contaminando el mundo entero. Tenemos el punto número 2. ¿Qué es lo que sucede? Es un tormento no para matar, solo para infligir dolor a los incrédulos. Dice el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bueno, este humo está anunciando el primer ejército de estos demonios horribles, de ángeles caídos corruptos. Juan los ve como langostas. ¿Qué son langostas? Bueno, como saltamontes, ¿verdad? Pero por lo que vamos a ver más adelante, no son insectos, ¿verdad? Ni aparentan ser insectos, ¿verdad? Por su tamaño y por lo que hacen. Para comenzar, el hecho de que Juan los vea como saltamontes sí nos muestra algo. Una plaga de saltamontes o de langostas en la Biblia siempre es un juicio. Y cuando sucede, vea, han sucedido en 1950, por ahí creo que hubo alguno, vienen como un enjambre, ¿verdad? Y cuando llega ese enjambre, consumen toda la vegetación que existe, ¿verdad? Hasta el ras de la tierra, ¿verdad? Como en las plagas de Egipto. Fíjate, Éxodo 10 dice: si te negas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país, de tal manera que cubrirán la superficie de la tierra, que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que hay en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Están repitiendo estas plagas, ¿verdad? Y por experiencia yo estaba leyendo que cuando llegan estas plagas, literalmente el cielo se oscurece, ¿verdad? Y todas estas langostas así pueden cubrir millas cuadradas, ¿verdad? Y dejan a su paso pues esterilidad, desolación, algo que era muy bonito verde, como aquí lo pueden dejar como un desierto, ¿verdad? Y eso es lo que está viendo Juan en dos sentidos. Los ve innumerables y los ve listos para dejar desolación. Otra cosa es que se les otorga poder. Una vez más, Dios está a cargo, ¿verdad? Y menciona a los escorpiones de la tierra. Nos va a dar 3 referencias a escorpiones de la tierra, ¿verdad? 3 veces se va a referir a ellos. Y esto nos muestra eso. No son langostas comunes, ni siquiera son saltamontes, ¿verdad? Un saltamontes no pica como alacrán, ¿verdad? Pero Juan las describe como un enjambre de langoalacranes, no sé cómo quieres decirles. Algo así. Dice el versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjate cómo las frases se les dio o se les mandó otra vez. Dios está en control soberanamente, ¿verdad? Y el mandato que les da es que esta vez no se ocupen de la flora y la fauna, ¿verdad? Una razón más para que sepamos que no son insectos, ¿verdad? Otro detalle que vemos es que para entonces ya hay vegetación, o sea que se había juzgado en el número 6, en la trompeta número 1, perdón, pero entre la primera y la quinta trompeta lo que podemos ver es que hubo un tiempo suficiente para que se recuperara la hierba verde, ¿verdad? Que hubiera recuperación. Pero el mandato del Señor es que no dañe eso, sino que dañe directamente a los seres humanos no arrepentidos, a los incrédulos. Cuando dice a los que están sobre la tierra, se refiere a ellos, ¿verdad? A quienes, a pesar de todo lo que están viendo, no están rindiéndose ante el Señor. ¿Quiénes son los que tienen el sello del Señor? Definitivamente son los 144,000. Definitivamente son todos aquellos que han creído en Cristo y todavía no han muerto. Fíjate, dice en 2 de Timoteo 2:19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. A mí me da gusto saber que tú y yo y los que hemos creído en Cristo ya no estamos en este tiempo. Así es de que si tú has sido sellado por el Señor, no te preocupes, no estás para este tiempo. Pero ¿te acuerdas lo que significa el sello, mi hermano? 3 cosas básicas: protección, pertenencia
genuinidad. Otra vez, el tener este sello de Dios en la frente significa que estoy protegido, que pertenezco a Dios y que soy genuinamente un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, los redimidos que van a estar en este tiempo no van a tener, no van a tener que temer estas fuerzas del infierno, ¿verdad? Igual que sucedió en Israel, ¿verdad? Cuando las plagas de Egipto, las plagas caían sobre Egipto y Dios siempre hacía diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ninguna plaga los tocó jamás. Y lo mismo va a suceder en este momento con los que crean. Y esto, mis hermanos, nos tiene que dar esta seguridad plena. Si tú estás sellado por el Espíritu Santo, si tú creíste en el Evangelio, si tú ves la gracia de Dios manifestada en una vida transformada, puedes estar seguro de que nada te va a separar de su mano. Y aun cuando millones de demonios hoy andan sueltos manipulando el mundo entero en el que vivimos, ¿verdad? Los que hemos creído en Cristo en verdad, estamos seguros. ¿Te acuerdas lo que dice el Señor a la iglesia a Filadelfia? Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Puedes decir amén a eso, mi hermano? Así es, estamos seguros en Cristo, a pesar de que estamos viendo esto. Ahora, aquellos que no están en Cristo están vulnerables, aún hoy. Fíjate lo que dice la Escritura, lo he leído otras veces, pero espero que te caiga mejor en la mente. Dice Efesios 2:2-3, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Esto es lo que hace la gente, piensa que está siguiéndose a sí misma, piensa que tiene sus propias ideas, piensa que es totalmente independiente, pero no es así, la realidad es que es esclava. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa hoy en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Cuántos se niegan a obedecer a Dios acá? Ninguno, ¿verdad? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces no olvidemos esto. Esta era la condición de nosotros sin Cristo, es la condición actual de los incrédulos. Pero te repito, toma en cuenta que hoy hay restricción de parte de Dios hacia el mal. Hoy el mal no corre libre, por más horrible que lo vemos, ¿verdad? Pero en este tiempo sí está corriendo, ¿verdad? La sociedad se ha convertido en lo que vemos con la restricción, imagínate en este tiempo. Ahora, una experiencia demoníaca, mis hermanos, no es placentera, es terrorífica, es esclavizadora, ¿verdad? Es algo que ensucia, que contamina, ¿verdad? Yo no he tenido esta experiencia de ver a alguien poseído, he conocido a gente que sí, ¿verdad? Pero es algo que ensucia y contamina, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo, lo que nosotros vemos es el actuar de Satanás de una manera con bajo perfil, diríamos, ¿no? Los ateos, la gente que no toma en cuenta a Dios, todos estos gobiernos empujando el aborto, empujando todo este tipo de cosas, ni cuenta se dan y tienen una influencia demoníaca pesadísima. Lo estamos viendo hoy. Toda esta maldad de mentira, de confusión, es Satanás, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo es Satanás y los demonios sin máscara, porque todo eso parece placentero, pero aquí lo estamos viendo sin máscara. Lo que estamos viendo en este momento con estas langostas y con todo esto que viene, mi hermano, es que el placer, cualquier placer que te pueda traer cualquier pecado, sean adicciones, sea lo que sea el adulterio, es una carnada. Sí, se ve deliciosa, ¿verdad? Y a lo mejor hasta sabe deliciosa, pero ¿qué le sigue a la carnada cuando un pez la agarra? En primer lugar, un horrible anzuelo perforándole la boca. Después, asfixia afuera del agua. Después, mutilación. Finalmente, que quede bien fritito en el sartén, salsa, limón y ser devorado. Esa es la realidad del pecado, mi hermano. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí ya estamos viendo toda esta cuestión horrible. Versículo 5. Y les fue dado, otra vez esta frase, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Una vez más, le fue dado, ¿verdad? Dios tiene esto calculado. Ahora, bien podrían estos demonios matar fácilmente a las personas, a la humanidad, pero esa no es su misión. Su misión es torturar con un dolor físico y sin duda es un dolor espiritual, ¿verdad? Es terror, opresión, desesperación, ¿verdad? Y esta es la segunda referencia que hace a la picadura de escorpión. Va a dar una tercera, pero Juan lo compara con el tormento de una picadura de alacrán. A mí nunca me ha picado uno, ¿verdad? Me acuerdo cuando íbamos a Cuernavaca o algunos otros lugares de tierra caliente, hay muchos de ellos en Durango, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que se documenta es que hay ciertos tipos de alacranes que su picadura puede ser mortal
en algunas especies, otras produce parálisis, ¿verdad? Una parálisis dolorosísima, ¿no? Y donde pica todavía te puede quedar dormida la mano y adolorida por meses. También puede producir dolor y convulsiones, a tal punto que la gente podría parecer que está endemoniada, ¿verdad? Por el dolor, ¿verdad? Y lo que nos dice este texto es que ningún incrédulo va a poder escapar a este tormento, ¿verdad? Sin duda alguna es un medio adelanto del infierno, pero atención a esto, mi hermano. Pareciera el infierno en la tierra, pero no lo es, porque el infierno es mucho peor. Y ahorita vamos a explicar por qué. Fíjate el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dos cosas que tenemos que observar. Primeramente, están buscando la muerte. O sea, eso implica cualquier método de suicidio. Piensa, pero no va a funcionar, ¿verdad? Una bala no los va a matar, aventarse de un edificio no los va a matar, veneno no los va a matar, cortarse las venas no los va a matar, buscar ahogarse no los va a matar. Nada va a funcionar. Segundo, va a ser algo espiritual, algo emocional, algo físico, ¿verdad? La causa más obvia es un dolor insoportable, desesperación, ¿verdad? Para ellos, para la gente que está aquí va a parecer el fin de todas las cosas. Imagínate, toda la tierra que idolatraban ya está destruida. En todo el globo terráqueo hay caos, hay destrucción, ya no hay agua dulce, el mar está devastado, el cielo y las estrellas están mal funcionando. Y ahora el pozo del infierno está abierto y estas cosas horribles están sueltas, ¿verdad? Están volando por todos lados y están picándole a todo mundo. Entonces, ¿qué está pensando el mundo incrédulo? Si me muero, voy a traer alivio a mi vida, ¿verdad? Y qué mentira. Ese es el pensamiento de todo incrédulo. Ese es el pensamiento de este mundo. Me muero, todo se pone negro y dejo de existir. Y ese es el engaño, por ejemplo, para el que se suicida también. O sea, si me suicido ya todos mis problemas se acaban. Engaño. Lo que realmente es la muerte es el despertar. Y si no eres cristiano, es el despertar a un juicio y una condenación eterna. Terrible, ¿verdad? O sea que no termina todo, comienza todo. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Entonces, la muerte, mis hermanos, no es el fin. Esa es una de las mentiras más cuidadas y protegidas y propagadas por Satanás. Si te mueres, ya te libraste. Ahí tienes a todos los sicarios matando. Y, al cabo me muero y voy a morirme como un héroe. Bueno, ellos piensan, no sé. Y ya todo terminó. Nada más alejado de la realidad. La muerte no es el final, es el inicio. Somos seres eternos. Enfrentaremos al Creador. Y solamente aquel que está en Jesucristo, el único camino al Padre, es como alguien puede encontrarse con Dios, no como un juez, no como fuego consumidor, sino como un Padre misericordioso, solamente en Jesucristo. Entonces piensa en esto. Tú dices, híjole, buscarán la muerte, híjole, qué mala onda, no se puede ni siquiera morir. No, porque para estas personas, si se murieran, ¿tú crees que el alivio terminaría? Perdón, el dolor terminaría. No causaría ningún alivio, al contrario. La condenación comenzaría. Acuérdate que la única oportunidad que tiene todo ser humano para ser salvo, ¿cuál es? Mi vida aquí, el vivir hoy aquí, ¿verdad? Una vez termina mi vida, se acaba toda esperanza. Por eso el hecho de que no puedan morir a pesar del dolor, y por eso es parte de uno de mis títulos, más bien es un último llamado de misericordia de parte de Dios al arrepentimiento. Y lo es, porque la siguiente horda de demonios sí van a venir a matar. Y lo que estamos viendo aquí es que esta gente se va a endurecer por completo. Y ya no habrá regreso para ellos. Porque no te olvides que los 144,000 están constantemente predicando fielmente el testimonio. Ya hay 2 testigos de los cuales vamos a hablar, compartiendo también el evangelio y anunciando el juicio. Hay ángeles predicando el evangelio de Jesucristo. Y como lo sabemos, la necesidad es la oportunidad de Dios, la crisis es la oportunidad de Dios, pero ellos también van a desperdiciar esta oportunidad. Aún viendo lo que sucede cuando le das la espalda a Dios, aún viendo a Satanás ya y a sus huestes sin máscaras, ¿verdad? Los cuales al final solo saben infringir dolor y angustia. Acuérdate, todo lo que es bueno y digno de disfrutarse, todo don perfecto y buena dádiva viene de Dios, no del diablo. Eso es algo que el diablo roba. Él te hace pensar que fuera de él no hay diversión, que fuera de él no, todo es aburrido. No. El hecho de que tú puedas disfrutar algo viene de Dios. Él toma todo lo bueno y lo corrompe. Y ya corrupto, para la naturaleza pecaminosa, obviamente que trae un placer, pero ese placer es quitado porque es un don de Dios. Pero siempre recuerda esto, mi hermano: orgullo, egoísmo, soberbia,
entregarme a mi naturaleza pecaminosa, por más placer que pueda traer, se va a convertir en ajenjo y en dolor, sea en esta vida o en la otra. Y en esta vida, porque es muy pronto, ¿verdad? En desesperación, en condenación, no vale la pena. Lo que tú estás viendo aquí es lo que produce el pecado sin máscara, ¿verdad? Porque muchas veces guardamos eso. Ay, no, pues yo guardo mi soberbia. Cuidado, te va a destruir. Son todas esas mentiras sin máscara. Ahora, vamos a ver cómo no son insectos o animales que podamos ver en la tierra, pero Juan nos va a dar una descripción de lo que él puede explicar para que lo podamos entender, porque el cómo, vi cómo esto, vi cómo lo otro, nos está mostrando que él quiere darnos algo para que lo entendamos. Dice así, mi punto número 3, su aspecto nos muestra su poder y su invulnerabilidad. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Aquí nos está hablando de su actitud, listos para cumplir su misión. Imagínate, son demonios que han estado encarcelados por milenios, ¿verdad? Joel nos muestra una imagen de este tipo de actitud. Dice, su aspecto, Joel 2:4, como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de caballos saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, ¿verdad? Es implacables, deseosos de cumplir su objetivo. Versículo 7, en las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran caras humanas, ¿verdad? La corona es la palabra estefanoi, de donde viene Estéfanos, una corona de vencedor. Lo que significa es que van a ser invencibles, ¿verdad? No habrá quien los detenga a pesar del armamento o lo que pretendan hacerle. Estos seres son sobrenaturales y no mueren, ya están degradados, ya están corrompidos, pero son poderosos. Significa que no va a haber medicina, ni cura, ni analgésico. Sus caras implica que son seres inteligentes, que razonan, ¿verdad? Que no son insectos. Dice el versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como leones, ¿verdad? El cabello puede mostrar su poder demoníaco seductor, ¿verdad? Que al final trae amargura, ¿verdad? Quizá yo me imaginé que es como la misma seducción que el pecado te muestra, ¿verdad? Como la mujer adúltera, ¿verdad? Que después se convierte, dice, en ajenjo, es suave como la miel, ¿verdad? Pero después es sepulcro, ¿verdad? Al final siempre trae amargura, dolor y muerte, pero en este caso va a ser instantáneo. No sé, me imagino a alguien que se está escondiendo y ve ahí el demonio y se le antoja y se acerca al demonio, pero finalmente pues recibe lo que el pecado siempre da, dolor, ¿verdad? Entonces es muy importante. Fíjate, esto nos tiene que recordar algo y tenemos que tomar una aplicación. Gálatas 6, 7, 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Pecado, carnalidad, orgullo, vivir a tu manera, que nadie se meta conmigo, yo no pelo a nadie. Bueno, no te dejes engañar. Siempre cosechas lo que siembras. O sea, cuando llega la hora de recoger, ¿verdad? Y estamos bien enojados, no nos damos cuenta que es algo que ya tenemos tiempo sembrando y no queremos obedecer. Y estamos sembrando para la carne y estamos sembrando para nuestros deseos pecaminosos y no queremos obedecer a Dios y queremos que nunca pase nada, ¿verdad? Pero es lo que nos está diciendo aquí el versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza pecaminosa destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Eso es sembrar para la carne. ¿Qué es? Ignorar a Dios, su palabra, usar a Dios como un medio para seguir viviendo mi vida a mi manera, seguir mis convicciones, seguir lo que yo pienso, y al final quedo esclavo de mis pasiones, de mis deseos. Y tarde o temprano termino cosechando lo que sembré. Pierdo mi trabajo, pierdo mi salud, pierdo mi matrimonio, pierdo todo lo que según yo estaba cuidando, ¿verdad? Solo que para esta gente va a ser instantáneo. Se van a sentir atraídos e inmediatamente reciben el piquete y los dientes de estos seres, ¿verdad? Porque los dientes muestran que son feroces y peores que el peor de los depredadores, ¿verdad? Rasgan, hacen trizas. Versículo 9 dice, tenían cabezas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, ¿verdad? Su armadura también nos muestra su vulnerabilidad, ¿verdad? Nada podrá dañarlos, nada podrá destruirlos. El ruido que harán va a ser como este ejército en movimiento, ¿verdad? Peleando, y no son ni helicópteros ni drones, ¿verdad? Eso es tecnología. Si fueran helicópteros o drones estarían yendo tras los judíos o los cristianos, porque eso sería el anticristo. No, esto es algo sobrenatural. La Biblia es demasiado clara en esto. Son ángeles caídos, ¿verdad? Pero yo no puedo imaginarme lo que esta gente incrédula en este momento estará pensando o viviendo, ¿verdad? Y lo más increíble de todo es que no se van a arrepentir. O sea, tú y yo no sé, yo me encaría y diría, Señor, perdóname por todos mis pecados y mis maldades, me arrepiento. Pero estos ni siquiera se arrepienten, se endurecen.
y toman la actitud de a mí nadie me va a vencer, a mí no me va a pasar esto, ¿verdad? Yo voy a luchar hasta el fin y voy a morir. Pero ¿sabes una cosa? Qué triste victoria. Piensa en eso, porque esta es la victoria del incrédulo y es la victoria más necia del necio, valga la redundancia, porque aparte es la derrota más horrible que un ser humano pueda tener. ¿Cuál es esta derrota, mi hermano? Cuando el incrédulo se cansó toda su vida de decirle a Dios, no te quiero conmigo, aléjate de mí, lo voy a hacer a mi manera, decido ser tu enemigo, lo voy a hacer a mi manera y voy a cantar, ese va a ser mi himno, y que me traigan los mariachis y que me canten a mi manera y que me toquen el potro que nadie domó, ¿verdad? ¿Y qué crees? El Señor te va a decir, muy bien, tú ganas en tu incredulidad. Pero la Biblia dice, ¿quién que se haya alejado de Dios le ha ido bien? Mis hermanos, Él es el sustentador. Separados de Él no existe nada. Y cuando un incrédulo cierra su corazón y se endurece contra Dios de esta manera, Dios le da su victoria, lo que tanto anheló. ¿Y sabes qué es esto? Una eternidad sin Dios. Pero se va a dar cuenta que fue un gran engaño, porque al igual que el Satanás, el príncipe de la potestad del aire, será reducido a nada junto con él, porque no habrá aire donde reine este hombre, ni tampoco tú. El infierno, en el infierno no existe absolutamente nada disfrutable. Y Juan cierra la quinta trompeta, ¿verdad? Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Otra vez, otra mención hacia los escorpiones, ¿verdad? Es la tercera referencia. Aguijones para dañar, ¿verdad? Y nos da el tiempo exacto, 5 meses. Imagínate, 5 meses de esta terrible pesadilla. Quizás antes, con todo este caos que hubo del hambre y todo eso, alguien pudiera tener algo guardado y medio pasarla, ¿verdad? En el caos tal vez se encuentre un lugar de descanso, para esconderse, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de dolor y desesperación a nivel individual y espiritual. O sea, no hay escape. A donde quiera que vayas te va a alcanzar uno de estos escorpiones. No hay donde esconderse, no hay cómo defenderse, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra cómo algunos de los efectos de los que estaban endemoniados, por ejemplo, cuando tú lees el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, los gadarenos vivían en los sepulcros, o sea, totalmente consumidos, y los demonios eran los culpables de esto, y se hacían daño unos a otros. Dice que rompían las cadenas y se lastimaban. El muchacho que el Señor sana también tenía tendencias suicidas, ¿no? Se quería lanzar al fuego y al agua para matarse a sí mismo. La mujer encorvada por años, era una cuestión espiritual, ¿verdad? Como todos los que estaban con demonios eran atormentados por ellos, ¿verdad? Y el sol de justicia viene y los liberta. Pero en su misericordia, Dios les da a ellos 5 meses. Acuérdate, podría simplemente haberlos llevado a la condenación eterna, pero por más horrible que lo veas, esta es una oportunidad. 5 meses, porque terminando esto, las vacaciones de la muerte se acabaron. Porque el siguiente que viene la siguiente horda, el siguiente ejército de demonios, si vienen a matar, son letales. Dice el versículo, dice mi punto número 4 y último, el nombre de su rey nos muestra su meta verdadera. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces Juan nos muestra la diferencia, que los saltamontes no tienen un rey, dice Proverbios, y andan por cuadrillas, pero estos sí tienen un rey. Y este rey tiene metas definidas, ¿verdad? Algunos piensan que está hablando de Satanás, pero ya lo vimos, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Obviamente él está encima de todos, pero sin duda, ¿verdad? Este es un ángel caído con un rango alto, ¿verdad? Un rango alto. Mira lo que dice Efesios 6, 11 al 12. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y aquí estamos hablando del ángel del abismo, ¿verdad? Pueden hacer frente a las artimañas del diablo, ¿verdad? Con nosotros, lo único que nosotros podemos hacer es ponerles la armadura de Dios. Pero aquí estamos hablando de un ángel caído de alto rango, ¿verdad? Y su nombre, como lo dice nuestro punto, nos menciona qué es lo que viene a ser, ¿verdad? Y lo dice en 2 idiomas distintos, a judíos incrédulos y a los no incrédulos. Dice Abadón y Apolión, significan lo mismo. ¿Qué significa esto? Destructor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento utiliza Abadón para referirse a un lugar de castigo eterno, ¿verdad? Esto es el abismo, lugar de castigo, la antesala al infierno, ¿verdad? Entonces este es un escuadrón de muerte que viene a destruir.
a quebrantar todo orgullo, a quebrantar toda soberbia, a aplastar todo monte alto. Entonces es muy importante, es lo que está diciendo. Si tú estás oyendo hoy, te digo, ese nombre, ¿cuál es ese nombre, mi hermano? Destrucción. Destrucción. ¿Y sabes qué? Es el final seguro de todo pecado. Destrucción. Es el final seguro de toda maldad. Ese va a ser el fin de todo pecador no arrepentido, de todo incrédulo que en su necedad diga, yo sigo siendo el rey y no me voy a cuadrar ante nadie, ni ese chaparrillo del púlpito, mucho menos a Dios. Acuérdate, el camino es la confesión y el arrepentimiento. Es llamar a Cristo el Rey. Y de ahí debe comenzar nuestra salvación. ¿Qué implica esto? Rendirme delante de Él. Ahí comienza todo, mi hermano. La salvación, el perdón de nuestros pecados es esto. ¿Sabes qué es el perdón de los pecados y la salvación? Una derrota total de mí mismo. Una victoria total de la verdad en mí mismo. Es un derrocamiento de mí mismo. Es el trono de mi corazón, quitarme de ahí y darle lugar al único Rey verdadero, Jesucristo. Por eso es que llamamos a Jesucristo Señor, porque ahora Él manda. Por eso le llamamos Rey, porque ahora seguimos su palabra, su verdad nos rige. Piensa en eso, mi hermano. ¿Esa es una realidad en tu vida? Porque piensa en lo que dice aquí: Abadón y Apolión, destrucción. Relaciónalo, apréndelo a relacionar. Todo pecado, toda impiedad, toda obra de la carne es esto, destrucción. Llámalo inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, sodomía, homosexualismo, soberbia, celos, contiendas, peleas, divisiones, herejías, borracheras, drogadicción, sea legal o no legal, mentiras, tranzas, una boca sucia, asesinatos, envidias, chismes, desobediencia, deshonra a los padres, a la autoridad, la rebeldía, un cuerpo entregado a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, toda injusticia, toda perversidad, toda avaricia que es idolatría, toda necedad, toda deslealtad, toda injusticia, trae como resultado, tarde o temprano, la palabra que empieza con D, destrucción, a corto y a largo plazo. Por eso la Biblia nos anima, no tengamos nada que ver con las obras de las tinieblas. No tengamos nada que ver con eso. Acuérdate lo que dice Romanos, porque lo que te estoy hablando son listas que están en la Biblia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con esta injusticia la verdad. Y estamos llamados a hacer luz, mis hermanos. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a glorificar a Dios, a darle gracias, a adorarlo. Estamos llamados a conocer el temor limpio de Dios. Mis hermanos, vivimos en un tiempo donde la iglesia se ha olvidado del temor de Dios. Y nosotros tenemos que ser temerosos de Dios. Y debemos recordar al ver todo esto, mi hermano, que Satanás no es tu amigo. Tu carnalidad no es tu amiga. Tu naturaleza pecaminosa no es tu amiga. El engaño de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne son un engaño que terminará ¿en qué? Destrucción. Por eso tenemos que obedecer. Por eso es que venimos a los discipulados. Por eso es que me tengo que esforzar, porque no lo voy a lograr solo. Y necesito rendirme por completo. Debo dejar de darme culto a mí mismo y comenzar a darle culto al Señor. Dice el versículo 12 y con eso terminamos. El primer ay ya pasó. He aquí vienen otros 2 ayes después de esto, con más volumen y con más intensidad. O sea, la disciplina, la pesadilla no ha terminado, mi hermano. Y no es una pesadilla, es una verdad, una realidad. Y este fue uno de los 3. Y es cada vez más pesado y cada vez más feo. Y aquí Dios da un breve suspiro, pero lo peor está por llegar. Y quiero terminar con algo, mi hermano. Es muy difícil embellecer un pasaje como este. Y no es mi intención, mi hermano, porque, ¿sabes? Yo, como pastor, mi responsabilidad es ser el atalaya del que habla Jeremías, ¿verdad? Si yo veo el peligro venir y no te lo hago saber, la sangre de ustedes va a caer sobre mí. Y yo temo a Dios. Yo prefiero que no me vuelvas a escuchar, que me taches de lo que quieras, pero antes de agradarte a ti, necesito agradar al Señor. Pero quiero advertirte que esto que estamos viendo es verdad. Y si alguien viene a decirte que no dice lo que dice y que esto ya pasó y que son símbolos de guerras pasadas o que esto representan helicópteros y drones y guerras, como siempre te lo he venido diciendo, Dios es un Dios lógico y Él no va a escribir algo sin sentido, no va a escribir acertijos imposibles de entender.
Y lo que dice es lo que dice. Y es tu responsabilidad creerlo o desecharlo. Pero ya fuiste advertido. Y hay una advertencia para los que lo diluyen. Dice Apocalipsis 22, 18, 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, sí quiero rescatar algo hermoso de lo que hemos venido viendo hasta ahora. Y tú me dirás, ¿qué? Oye, con esos langostas, qué hermoso puedes ver. Bueno, además de la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús, además de que su reino va a ser establecido y su nombre reivindicado, te voy a decir algo importantísimo. Este pasaje, hoy, para ti y para mí, gracias a Dios, es una advertencia futura. Y si tú lo estás escuchando, es porque Dios todavía quiere tener misericordia y paciencia contigo y que no quiere que pases por todo esto. Por eso yo quiero invitarles, si hoy estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón para que hasta que sea demasiado tarde. No permitas que se te encallezca el corazón por necedad. No permitas que tenga que llegar hasta ese momento, y quién sabe, porque si se endurece tu corazón, quién sabe. Y si te dices cristiano, recuerda algo importantísimo, mi hermano. Dios no va a dar por inocente al culpable. Sin santidad nadie verá al Señor. Asegúrate que estás en Cristo. Asegúrate que estás caminando y practicando verdad. Asegúrate que en verdad te has arrepentido. Asegúrate que ya no te estás adorando a ti mismo. Asegúrate que estás negándote a ti mismo. Comienza a caminar con el Señor. No te autoengañes, no practiques hipocresía. No dejes que el Señor tenga que decirte: aléjate de mí, yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Ahora, puedes decir: ¿cómo le hago? Bueno, checa la palabra. Y este es un último texto que me encanta. Dice así, y me gusta mucho. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Para que veas que no estoy yo exagerando cuando te digo que tienes que estar en la palabra. Cuando te digo que tienes que esforzarte y caminar. Que el camino de Cristo, el camino en la palabra de Dios, sí requiere un esfuerzo, requiere un compromiso y requiere que hagas prioridades. Si tú no priorizas al Señor, si tú no priorizas la palabra, estás planteando mal tu vida y estás vulnerable. Mira lo que dice segunda de Pedro 1, 3 al 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ya está aquí, ya lo tenemos. Y todo esto lo recibimos al conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Y cómo lo conoces? Pues en su palabra. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Dónde están las promesas? Aquí. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahí está, mi hermano. Ahora dices, ok, versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. No está diciendo: ay, tómalo, ay, cuando puedas, ay, cuando tengas, ay, Chuy, es que no sabes, tuve que hacer ya no pude venir, ay, no, yo no, ay, ¿quién se va a estar involucrando en esas cosas? Necesitas priorizar, necesitas compromiso. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Y cómo me esfuerzo? Complementando su fe con algo que Dios ya te dio de antemano, con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento. Al conocimiento, control propio, que es dominio propio. Al control propio, perseverancia. A la perseverancia, sumisión a Dios. A la sumisión a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si eres de la bola, no va a suceder. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, checa lo que la palabra de Dios está diciendo. Y si no estás en ese grupo, eres de este otro grupo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos. Y les pasa algo. Olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, otra vez esta palabrita preciosa, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y ahora, ¿cómo puedo estar seguro? Hagan estas cosas. Y me encanta lo que dice. ¿Puedes leer conmigo esa frase? Nunca, ¿qué dice? Nunca caerá.
Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te acuerdas cómo comencé, mi hermano? Apocalipsis debe llevarte, debe inspirarte, debe ayudarte a hacer lo que Dios te manda hacer. Vivimos en estos últimos tiempos, hermanos. No podemos darnos el lujo de seguir siendo vagos espirituales. No podemos darnos el lujo de seguir poniendo todo tipo de justificaciones para decir que no me disipulo, que no hago esto, que no hago aquello. No hay nada más importante. Necesitamos tomar una decisión. Y yo quisiera saber si el día de hoy hay alguien que quiera hacer a Jesucristo el Señor de su vida, que quizá no lo haya hecho. Alguien que quiera dejar de jugar a la religión, a la hipocresía, que tome una decisión firme de disciplina y compromiso para con el Señor, porque el Señor no pide menos que eso. Si alguien hoy quiere asegurarse de que no pase por todas estas cosas, porque te lo repito, el rapto puede ocurrir en cualquier momento. La noche está avanzada. Así es de que si es así, te invito a ponerte de pie. Voy a orar por ti y voy a orar contigo. Dios los bendiga. Y dile al Señor: Señor, con todo mi corazón en este día yo vengo a ti, Señor, y creo lo que viene, Señor. Y Señor, yo antes he hecho una decisión por ti, pero hoy quiero caminar contigo y quiero refrescar mi voto, Señor, de caminar contigo. Y si hay alguien que no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, le puedes decir: Señor, en este día yo me entrego a ti, Señor, te entrego mi vida, Padre. Gracias por ser misericordioso y mostrarme, abrirme la ventana del futuro, Señor, y mostrarme, Señor, que el pecado es destrucción por donde lo vea. Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy te pido, Señor, que me llenes de ti. Hoy te pido, Señor, que hoy pueda tomar esta decisión, Señor. Y Primera de Pedro me acaba de dar la clave, Señor. Ayúdame a comenzar a esforzarme, Señor, a hacer lo que tengo que hacer, porque si no lo hago, sigo en el mismo lugar y no va a pasar nada en mi vida. Al contrario, sí va a pasar, pero no para bien. Y Dios mío, en este día te entrego mi vida una vez más. Bendice a estas personas que están de pie, Señor, que están tomando esta decisión, Señor. Por favor, Señor, haz tu obra en ellos, Padre. Susténtalos, levántalos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos tener esta seguridad plena, Señor. Que se nos abra una gran puerta, Señor, en los cielos y se nos reciba con gozo, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos tener esta seguridad plena, Señor, en nuestros momentos. Que no estemos ciegos, que no vivamos toda la vida, Señor, sin verdadera madurez, siempre dando la vuelta a nuestros mismos pensamientos, a nuestra misma manera, Señor, sin entender que tú eres el Rey, Señor, Padre. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Gracias por mostrarnos todas estas cosas. Gracias, mi Señor. Danos, Señor, danos tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un cantito y nos despedimos. Sienten que el mundo está roto, no está. Creen que las sombras avanzan, no está. Pero saben que la oscuridad no detendrá la luz, lo es. Y desean ver nuevo todo otra vez. Está la creación gimiendo, no está. Viene una creación nueva, vendrá. Viene la gloria a alumbrarnos, sí, la luz de nuestro Rey, lo es. Será bueno guardar esto en nuestro ser. Y esta es la pregunta contestada hoy. ¿Habrá alguien digno, alguno capaz, que pueda romper los sellos y abrir el rollo final? El león de Judá, que a la muerte venció, la raíz de David, el cordero inmolado que nos rescató. Es el digno, es el digno de toda gloria, honor, toda honra.
es el digno, ese lo es. ¿Será que el Padre nos ama? Lo es. Que su Espíritu nos llena. Lo es. Que Jesús nuestro Mesías guarda siempre a sus amados. Lo es. Con nosotros Dios querrá otra vez morar. Lo es. Habrá alguien digno, alguno capaz que pueda romper los sellos y abrir el rollo final. El león de Judá, que a la muerte venció, la raíz de David, el cordero inmolado que nos rescató. De todo pueblo y nación, de toda lengua y clan, nos ha hecho reyes, sacerdotes de Dios para con él reinar. Diga conmigo, es el digno, es el digno de toda gloria, honor, toda honra. Es el digno, es el digno, es el digno, Esa es la pregunta para ti, para mí, mi hermano. Antes de irte a tu semana y de que olvides todo lo que has escuchado aquí, es el digno de que camines con Él, es el digno de tu compromiso, es el digno de tu honra, mi hermano. Vamos a decírselo con todo nuestro corazón y dile: lo es, lo es, es el digno, es el digno. Es el digno, es el digno, es. Señor, tú eres digno, Padre, de toda honra, toda gloria, Señor. Y Padre, te entregamos estas oraciones, te entregamos tu palabra y este día y este tiempo de adoración. Llévanos con bien a casa, Señor. Que tu palabra, Señor, haya cabida, Señor. Y Señor, se afiance en nuestros corazones, Señor. Y que vivamos esta semana, Señor, la comprobación de tu gracia y de tu salvación en nosotros. Señor, que tu rostro resplandezca en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios les bendiga.